Hola a todos y a todos, vamos a estar continuando con nuestro diplomado en estimulación temprana, en esta ocasión con el módulo número 2, que lleva por título Bases y Fundamentos de la Intervención y Estimulación Temprana en Neurociencias Aplicadas. Y bueno, muchos y muchos de ustedes se preguntarán por qué y para qué hablar de neurociencias en la estimulación temprana. Pues resulta ser que es muy importante porque es uno de los principales marcos teóricos y de los más sólidos que vamos a poder manejar, recordando que nuestra propuesta está fundamentada en 4 pilares específicos, pues uno de ellos es las neurociencias, ya que es donde existe mayor evidencia científica sistematizada y positivista para poder fundamentar nuestras intervenciones. Por desgracia, muchas de las personas que hacen estimulación temprana no tienen el fundamento teórico, muchos no han sido capacitados de manera específica, muchos y muchas personas han sido capacitados pero se meten en cosas que muchas veces no saben en realidad un por qué o para qué. Nosotros en la propuesta que usamos siempre tratamos de buscar ese equilibrio entre la práctica supervisada para que puedan hacer una buena actividad, pero sobre todo que tengan los elementos teóricos para poder sostenerlos. Entonces, lo primero que tenemos que ir abordando es qué son las neurociencias. Pues las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, la función, la química y la patología o la enfermedad del sistema nervioso, así como de la interacción con los distintos elementos. Entonces, si vamos a hablar del niño, es forzoso que hablemos y le vamos a destinar un módulo completo para poder hablar acerca del neurodesarrollo del individuo y saber cómo mediante las actividades, juegos y estrategias que planteemos vamos a estimularlo. Y es entonces donde veremos cómo esta interacción con los elementos que controla y rige el sistema nervioso nos va a ayudar mucho. Para esto pues tenemos varias propuestas entre las cuales destacan los beneficios de por qué estudiar el desarrollo infantil apoyado desde las neurociencias. Pues lo primero es que brinda una gran cantidad de elementos para la evaluación e intervención en las etapas tempranas del desarrollo de 0 a 6 y en especial de 0 a 3 años. Recordando que el periodo de oro de la plasticidad cerebral es en los primeros 3 meses de vida. Es el gold standard para poder intervenir en niños que tengan riesgo neurológico. Por desgracia, muchos de estos niños pasan desapercibidos o muchos de ellos los padres, aunque tengan la recomendación del pediatra neonatólogo de que los lleve a estimulación temprana, pues los padres no intervienen con ellos, ¿no? También hay un mayor consenso en la comunidad científica, hay que tener mucho cuidado para no caer en neuromitos y en ese tipo de aspectos, pero le repetimos que es uno de los marcos teóricos como que tienen mayor aceptación. Los modelos de atención actuales pues contemplan al individuo como un ser biopsicosocial y trascienden al modelo de atención biomédico. Eso es algo muy importante. Por desgracia, muchos médicos y muchos profesionales de la salud eh, se centran mucho en el modelo biomédico que habla de la ausencia de la enfermedad solamente, de la salud como ausencia de enfermedad física solamente y no contempla otras variables como ya vimos en el módulo 1, hablando que abordan al ser humano de una manera más integral, como lo es con este modelo biopsicosocial. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esto, pero que sepan que muchas veces la patología del niño a nivel físico es originada en otra esfera y es donde se ve reflejada y viceversa. Se tiene mucha información desde la parte biológica, pero poco se ha hecho en este puente de trabajar con los otros aspectos. Entonces, hablar del modelo biopsicosocial pues es identificar que los niños con niñas con los que trabajamos son la mezcla del factor biológico, del factor psicológico y del factor social. Muchos de nosotros, inclusive en educación, damos por hecho de que nosotros no debemos de trabajar con la esfera biológica y obviamos muchas de las cosas que se dan en esta área. Entonces, tenemos que tratar de cambiar este esquema y pensar que nosotros maestros sí podemos inferir en variables biológicas, al igual como los médicos, fisioterapeutas y demás, también pueden y deben de incidir en variables psicológicas y en variables sociales, ya sea para su evaluación y para su intervención, ya que el desarrollo infantil pues es un proceso dinámico que involucra simultáneamente la evolución biológica, psicológica y social, y es importante reconocer la importancia de estos primeros años de vida como la etapa donde se van a conformar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas y sociocomunicativas que le van a facilitar la adaptación armónica y equilibrada al medio.
Eso es abordar al ser humano desde un ser biopsicosocial. Entonces, si hablamos de que el ser humano pequeño es un ente que está en proceso de desarrollo psicológico y depende mucho de sus padres para apoyarse y trabajar en el contexto social y favorecer a ambos, una de las principales premisas que nosotros les vamos a decir es: nosotros siempre trabajamos con los papás. Siempre se debe de trabajar con los papás, porque la idea es que se vincule con ellos, que retomen esos aspectos para poder trabajar. Existen muchos modelos, la gran mayoría de las empresas y sobre todo las franquicias te piden que el papá salga, o bien los padres no quieren quedarse con los niños. Nosotros tenemos que hacer un hincapié muy grande que el modelo que nosotros trabajamos contempla trabajar con los factores sociales, empezando por la parte de los padres. Entonces, si el padre no quiere o no puede quedarse, lo sentimos mucho, pero el niño tampoco se puede quedar y no podríamos trabajar con ellos. Para esto es momento también de recordarles que ocupan ir consiguiendo un muñeco que no tenga figura de animal, que debe de ser un muñeco que asemeje a un bebé real, que tenga movilidad, que de preferencia lo único que sea de plástico sean sus manitas, sus pies, su cabeza, pero todo lo demás sea de tela para que se pueda movilizar. Traten de invertir un poquito en su muñeco, sobre todo si se van a dedicar a esto, ya que es una herramienta de trabajo. ¿Esto para qué? Porque lo usamos para modelar los ejercicios, los agarres, todo lo que hacemos con los bebés y los niños pequeños, de manera tal que no tengamos que manipular nosotros a los niños, porque el contacto físico favorece el vínculo y la idea es que se vinculen con los papás y no con ustedes de instructores. Entonces, retomando un poco la influencia que tiene el aprendizaje y la experiencia por una parte y la herencia biológica por otra, esto explica que la conducta humana está determinada por la herencia genética y que es más modificada por la experiencia. En algunos casos no es así, pero en la gran mayoría y por fortuna suele pesar más el contexto. Así es que un niño que tiene un problema a nivel orgánico, que tiene un problema en su neurodesarrollo, si está en un contexto adecuado, pues tiene muchos elementos para poder fluir. Entonces nosotros en la estimulación temprana hablábamos de que retomamos 5 variables para poder trabajar, o 5 áreas del desarrollo, donde hablábamos de los hitos del módulo anterior. Entonces trabajamos a nivel sensorial, a nivel cognitivo, a nivel social afectivo, a nivel del lenguaje y a nivel motriz. Y todos estos aspectos van a influir en la escuela del niño, sí, van a influir en su familia también, van a influir en la sociedad, es correcto. Pero a su vez la familia podrá influir en la cognición del niño, sí. La escuela podrá influir en el lenguaje del niño también. Y la sociedad podrá influir en cualquiera de las variables, sí. Es decir, el desarrollo de los niños es bidireccional, sobre todo desde este enfoque biopsicosocial. Y es muy importante que aunque no se existan factores de riesgo biológicos, existen factores de riesgo social o ambiental, pues el niño puede tener un problema. Entonces identificamos 2 grandes grupos de niños con los cuales podemos trabajar, que son los niños en riesgo social, que tienen un problema en alguno de estos o ambiental, o niños que tienen un riesgo biológico, que son aquellos niños que les falta oxígeno al nacer, que tuvieron un accidente o que tienen algún otro problema en su estructura interna o externa corporal, que van a llevar a tener comprometido el proceso de neurodesarrollo. Entonces, me gustaría mucho que pudieran hacer hasta a estas alturas un pequeño ejercicio en su libreta o donde estén haciendo apuntes respondiendo estas 3 preguntas, que es: ¿qué relación existe entre los procesos del neurodesarrollo y los procesos cognitivos? ¿Qué relación existe entre el proceso de neurodesarrollo y los factores emocionales o afectivos del niño? ¿Qué relación existe entre el proceso de neurodesarrollo y la motricidad del niño? Atendiendo que el neurodesarrollo es todo el proceso de crecimiento y maduración que tiene el sistema nervioso, es decir, cómo se va formando el cerebro, la médula, si hablamos del sistema nervioso central, y si hablamos de todo completo, incluyendo el periférico, de qué manera influye esto en la motricidad, en las emociones y en los pensamientos del niño. Entonces les voy a pedir que de favor hagan una pausa aquí, hagan este ejercicio, le tomen una foto, lo coloquen en la entrada de este pequeño video y que comenten de favor, para hacerlo más interactivo todavía, en el grupo de WhatsApp. Por ahí hay una persona que todavía no le hemos podido agregar, nos avisa por favor para poder hacer el ejercicio y que pueda interactuar con los demás en el grupo.